Saludos y bendiciones para todos los hermanos, para todas las hermanas y también para todos a los amigos y amigas que tienen la oportunidad, la bendición de seguir la enseñanza que se ha venido estado dando acerca de este tema. Y en esta parte, que ya es la sexta parte de esta entrega, en donde estamos tocando el tema acerca de cómo entiende la secta unicitaria la doctrina de bautismos, y como ha quedado bien claro en todas las partes que la Escritura lo señala, el bautismo en el nombre de Jesús no se refiere claramente al bautismo en las aguas solo en el nombre de Jesús. Y esto ha quedado muy claro en todas partes de las Escrituras que hemos visto, por supuesto, porque el Espíritu Santo ha hecho la exégesis correcta de estas Escrituras, ha colocado cada cosa en su lugar, y hemos podido notar cómo el diablo está detrás de esta doctrina. Él es su padre y su fundador, y hemos visto también cómo ha pervertido de manera descarada las Escrituras y cómo ha envuelto a una serie de personas que, por supuesto, que quieren conocer a Dios, que quieren saber de Dios, pero están en el lugar incorrecto. Ya también se les hizo una exhortación, un llamado como dijera Pablo ahí en 2 Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Igualmente se les hizo un llamado semejante, y espero de verdad en el nombre de Jesús que puedan atenderlo, para que no solamente lleguen al camino correcto, sino que le permitan a Dios hacer en sus vidas lo que Él quiere hacer, no solamente en ellos, sino por medio de ellos. Y para entrar directamente en el tema, donde vamos a continuar, vamos a completar para armar, configurar completamente esta doctrina de la manera como el Señor la ha establecido en su palabra, y vamos a continuar con el contexto más amplio que podemos hacer del tercer texto que la secta unicitaria malinterpretó en Hechos 8:16, que es el siguiente. Hechos capítulo 8, verso del 12 al 17, que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios, del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, según Hechos 4:12 y Romanos 10, versos 9 y 10, se bautizaban, es decir, se convertían, porque aquí no se está hablando de bautismo en aguas, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, es decir, que por este creer Simón se convirtió, y esta conversión equivale al bautismo en el nombre de Jesús, que no es bautismo en las aguas solo en el nombre de Jesús, sino, como ya se ha explicado anteriormente, el bautismo en el nombre de Jesús tiene que ver con la conversión, con bautismo en el cuerpo de Cristo. Y luego dice: y habiéndose bautizado, y este término aquí en este punto que sí se está hablando del bautismo en las aguas, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, que era ya el tercer bautismo, porque el primero fue cuando Felipe creyó, cuando Simón había creído. El segundo fue cuando fue bautizado en las aguas, y este tercer bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. El verso 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, es decir, solamente tenían la conversión al Evangelio. Entonces les imponían las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Como lo he dicho anteriormente, cuando la Escritura se somete a la exégesis correcta, no que cada persona hace de ella, sino que el
Espíritu Santo de Dios hace de la misma, se puede entender de una manera muy clara, fácil y contundente, y en donde se hace el énfasis correcto, donde queda asentada la verdad de Dios. Por esto, esta escritura está clara en la exégesis que el Espíritu Santo hace de ella, porque en ella podemos notar también que el Frankenstein que creó la secta unicitaria, en este pasaje no quiere decir lo que ellos quieren hacer creer que dice. Por ello es que podemos darnos cuenta, como se mencionan también en estas escrituras, las tres clases o los tres tipos de bautismo que la Iglesia de Jesucristo no solamente practica, sino que enseña, que es el bautismo en el nombre de Jesús, que tiene que ver con la conversión del cristiano, el bautismo en las aguas, que tiene que ver con la ordenanza de Mateo 28:19, y con el bautismo del Espíritu Santo para que el creyente pueda ser investido de poder de lo alto. Y de esta manera, con esta breve exégesis, terminamos la interpretación correcta de esta tercera escritura y pasamos al contexto más amplio que podemos hacer del cuarto texto de Hechos 10:48 que la secta unicitaria malinterpretó, que es el siguiente. Y en el mismo vamos a notar cómo el Espíritu Santo nos confirma nuevamente que en las escrituras de Hechos 2:38 y las demás que torció la secta unicitaria, no se está hablando del bautismo en las aguas cuando se habla del bautismo en el nombre de Jesús, sino que se está hablando metafóricamente del bautismo en la sangre de Cristo para conversión. Y esto lo podemos ver claramente en las escrituras de Hechos capítulo 10, versos del 44 al 48, que dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua, es decir, el bautismo en aguas, para que no sean bautizados conforme a la ordenanza de Mateo 28:19, estos que han recibido el Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, pero de la misma manera como aparece en Hechos 2:38. Y en este momento les voy a pedir que por favor presten atención a los que van a leer, porque en esta parte se termina por confirmar completamente todo lo que el Espíritu Santo ha venido hablando sobre el bautismo en el nombre de Jesús, que como se ha aclarado, no tiene nada que ver con el bautismo en las aguas solo en el nombre de Jesús, ni mucho menos que él mismo sea fundamental para la salvación. Entiéndase algo: nunca, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se puede bautizar en las aguas a alguien que no haya nacido de nuevo. No puede hacerse tal cosa, no es bíblico. Y es por este motivo también que el Espíritu Santo jamás puede descender sobre alguna persona sin que ésta haya nacido de nuevo. Y todo lo que esta escritura, estos pocos textos que acabamos de leer, dicen, les van a aclarar, pero de manera, valga la redundancia, clara y contundente, de manera enfática, la verdad acerca de estas doctrinas. Y hago una pregunta: ¿por qué razón es así? ¿Y dónde dice en la Biblia que primeramente es necesario nacer de nuevo para que el Espíritu Santo pueda descender sobre un creyente? Porque toda persona, antes de bajar a las aguas, primero tiene que nacer de nuevo, y luego podrá bajar a las aguas. Este es el único requisito para poder ser bautizado en las aguas, como bien lo estableció el Señor en su palabra, y es lo que vamos a leer en la escritura de Hechos capítulo 8, verso del 36 al 38, donde leemos: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Es decir, el eunuco estaba preguntándole a Felipe, ¿cuál es el requisito único y fundamental para poder bautizarme? Felipe dijo, si crees, es decir, si crees en Jesús de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco, por supuesto, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y este eunuco dijo las palabras conforme a lo establecido por el Señor en Romanos capítulo 10, verso 9-10 y otras escrituras que hablan acerca de la salvación. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Pudo entender lo que estas escrituras están diciendo? Para poder bautizarse en las aguas, según Mateo 28:19, es necesario un solo requisito: ser cristiano, haber nacido de nuevo, estar convertido al Señor. Y esto solo es posible cuando el inconverso cree en Jesús como Hijo de Dios y lo acepta como Salvador. Es por este motivo que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que oían el discurso de Pedro, era porque ya ellos habían creído en el Señor en sus corazones, según se afirma en el versículo 44 que dice, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, por lo que Pedro, por supuesto, cuando Pedro ve que el Espíritu Santo cae sobre todos estos creyentes, sobre todas estas personas que estaban oyendo su palabra, su predicación, el mensaje de la salvación, porque Pedro no les fue a hablar acerca de doctrina, porque ellos no podían ser todavía edificados en ninguna doctrina si no tenían el fundamento para ello. Y el fundamento para ello es Jesús. Primera de Corintios 3:11, si no me equivoco, dice correctamente que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. El fundamento sobre el cual todo creyente debe comenzar a ser edificado en la palabra de Dios para hacer un edificio santo al Señor es Jesucristo. Y solamente para poder creer en Jesús es necesario, por supuesto, que se nos enseñe qué fue lo que hizo Jesús por nosotros y que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado y nos haga entender que es necesario creer en Jesús para poder ser salvo. Y este es otro punto en el que debe estar claro también. Usted que está oyendo, que está prestando la atención a esta enseñanza, tiene que estar bien claro en este punto. El Espíritu Santo, primero, el primer punto que tienen que tener claro es el que le acabo de decir. Para que una persona pueda descender a las aguas, como bien lo dijo este eunuco y como se lo aclaró Felipe, tiene que creer en Jesús. Si crees en Jesús, puedes ser bautizado. Y el eunuco dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, y por ello fue bautizado en las aguas. Al creer inmediatamente, recibió la salvación, hubo un nuevo nacimiento en su vida, pudo descender a las aguas. El otro punto que usted debe tener claro en este asunto es que el Espíritu Santo jamás pudo haber descendido sobre los que oían el discurso de Pedro, porque ellos necesitaban un nuevo nacimiento. Y para ello, por supuesto, cuando creyeron en sus corazones al Señor, fue que el Espíritu Santo entendió, ellos creyeron en Jesús, nacieron de nuevo, voy sobre ellos. Y los invistió de poder y los hizo hablar en lenguas. Y por supuesto, cuando dice la Escritura que magnificaban a Dios, es porque estaban profetizando también. Y es por eso que en ese mismo momento, el evangelio que les anunciaba el apóstol Pedro, fue que por ello aceptaron a Jesús, creyeron en Jesús, y al creerlo en su corazón, listo. Ese era el requisito fundamental, creer en Jesús como el Hijo de Dios. Ya por ello nacieron de nuevo y el Espíritu Santo pudo ver claramente que ya tenían el nuevo nacimiento, por lo cual, teniendo la condición necesaria para ser investidos de poder de lo alto, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y cuando el apóstol Pedro, viendo todo lo que había sucedido, oye, el Espíritu Santo descendió sobre esa gente. Eso quiere decir de que creyeron la palabra que les estoy predicando. Creyeron, nacieron de nuevo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Listo, solamente le falta una cosa, descender a las aguas.
Primero, manda a bautizarlos en el nombre de Jesús, porque aunque habían creído en sus corazones, todavía les faltaba algo. La escritura de Romanos capítulo 10, en el verso 9 y 10, todavía no estaba completa en sus vidas, porque esa escritura encierra dos grandes principios, como se dijo anteriormente. Cuando el apóstol Pedro manda a bautizarlos en el nombre de Jesús, era porque tenían que confesarlo como testimonio de la salvación que ya tenían, por supuesto, porque ya habían creído en el Señor en sus corazones. Lo que le faltaba ahora a estos nuevos creyentes era confesarlo para salvación, para luego bautizarlo en las aguas. Está claro. Romanos 10, versos 9 y 10 dice que si creemos con todo el corazón que Jesús es el Hijo de Dios, seremos salvos. Y no solamente está allí, sino que en el verso 10 dice que tenemos que confesarlo para salvación. Y esto era lo que le faltaban a estos creyentes. Por el discurso de Pedro, creyeron en sus corazones que Jesús era el Hijo de Dios, nacieron de nuevo, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro dijo, falta ahora que lo confiesen para salvación. Lo confesaron y descendieron a las aguas. El único requisito para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo es nacer de nuevo, ser cristiano, porque el Espíritu Santo no puede, jamás descenderá para habitar en una cueva, sino en un templo santo al Señor. Y esto solo es posible después de nacer de nuevo, por supuesto, después de haber creído en Jesús, como dice 1 Corintios capítulo 13 en el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿De qué manera el Espíritu de Dios puede morar en una persona? Pues que la misma sea cristiana, porque el apóstol Pablo en esta escritura le está hablando a la iglesia de Corintios, y es a la iglesia de Corinto que Pablo les está diciendo que ustedes son templo de Dios. ¿Por qué son templos de Dios? Porque son gente nacida de nuevo, son gente cristianas, y una persona es templo del Espíritu Santo solo cuando nace de nuevo. De otra manera nunca lo sería, porque la vieja naturaleza humana solo tiene muerte espiritual, y bajo esta naturaleza el Espíritu Santo nunca descenderá sobre ninguna persona. De esta manera, el Espíritu Santo, concluyendo ya este tema, en estos versículos que acabamos de leer, donde queda confirmado completamente que el bautismo en el nombre de Jesús no tiene que ver con bautismo en agua, sino solamente con la conversión de una persona al Evangelio para formar parte ahora como miembro del cuerpo de Cristo. Es que de esta manera el Espíritu Santo hace la exégesis correcta de esta escritura, de esta cuarta escritura, en donde se pudo notar también cómo se mencionan de nuevo los tres bautismos, por supuesto, porque se nombra el bautismo de conversión, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en las aguas. Esta es la doctrina de la iglesia que los apóstoles predicaban y que esta secta comenzó a adulterar, por supuesto, por falta de su naturaleza celestial. En la siguiente parte vamos a hacer el contexto más amplio que podemos hacer de la escritura del texto de Hechos 19, verso 5, que la secta unicitaria también pervirtió. Y la escritura dice en este sentido, Hechos capítulo 19, verso del 1 al 7, que dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, estos discípulos no eran cristianos, sino que eran discípulos de Juan el Bautista. Y esto lo van a ver más adelante. Y dice la escritura, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, les preguntó Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Es decir, ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando creyeron. Pablo pensaba que eran cristianos, por eso les hace la pregunta sobre el Espíritu Santo, pensando que ellos habían creído en Cristo para salvación según Hechos 4:12 y Romanos 10, versos 9 y 10. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por supuesto que no habían oído si había Espíritu Santo porque no eran cristianos, no tenían clara la doctrina de la iglesia, eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces Pablo, por supuesto, asombrado de esta respuesta, les volvió a preguntar, ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Lo ve? Eran discípulos de Juan el Bautista porque solamente habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Ante lo cual Pablo les vuelve a decir, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, por supuesto al pueblo de Israel, recuerde que esta doctrina, la del bautismo de Juan, era solamente para el pueblo de Israel y no para nosotros, para la iglesia. Por esto que el apóstol Pablo le dice que el bautismo que predicaba Juan era un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, se les predicó que tenían que aceptar a Jesús, creer en Jesús como Hijo de Dios, creer que Dios lo resucitó de los muertos, para que de esta manera pudieran formar parte del cuerpo de Cristo como iglesia, porque no lo eran, porque eran simplemente discípulos de Juan. Y el verso 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo, claramente. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Puede notar como el Espíritu Santo hace también una exégesis muy clara y muy detallada de estas escrituras. Cuando se lee estas escrituras y estos textos, como lo hace la secta unicitaria, como dicen por acá en mi tierra, abuelo de pájaros, es decir, por encimita nada más, por supuesto que se crean Frankenstein de la manera como ellos lo han creado, ellos, no solamente ellos, sino también todas estas religiones que hay en todo el mundo. Y cuando se hace una criatura extraña de las Sagradas Escrituras, no puede ser una persona no solamente afirmada en la salvación, sino edificada en el propósito que Dios quiere alcanzar en sus vidas y por medio de ellos. Y de esta manera también terminamos la exégesis que el Espíritu Santo hace de esta escritura. Aún nos faltan unas pocas también para concluir este tema. Y vemos también como estas escrituras se relacionan mucho con Hechos 2:38, que tiene que ver con creer en el Señor Jesucristo y ser bautizado en su nombre para salvación, no en las aguas, por supuesto. La escritura es clara, la doctrina es clara. Si usted ha tenido su mente alerta, su corazón sencillo y humilde para entender la palabra de Dios, sé que se le ha podido iluminar estas verdades. Y para finalizar con la exégesis que el Espíritu Santo hace de estos textos que malinterpretó la secta unicitaria, seguimos con el contexto más amplio que podemos hacer del sexto versículo, Gálatas 3:27, que es el siguiente. Gálatas capítulo 3, versos del 24 al 27, que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, no por el bautismo en las aguas, no por el bautismo de Cristo Jesús, o no por el bautismo al que se ha sometido algún creyente en las aguas, supuestamente en el nombre de Jesús. Somos hijos de Dios por la fe en Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, convertidos a Cristo, de Cristo estáis revestidos, por supuesto. Porque por haber nacido de nuevo, según los principios de Romanos 10, versos 9 y 10, es que se realiza en nuestras vidas el nuevo nacimiento. Y por nacer de nuevo en Cristo Jesús, es que estamos revestidos en Cristo Jesús. Nosotros no estamos revestidos en Cristo Jesús por nacer en las aguas, sino por creer en Jesús. El bautismo en las aguas tiene que ser conforme a la ordenanza de Mateo 28, 19. Y de esta manera, la exégesis que hace el Espíritu Santo de estas escrituras demuestra que las mismas, por supuesto, no se confrontan a sí mismas. Porque si la entendemos de la manera como lo entiende la secta unicitaria, por supuesto que la escritura se confronta a sí misma por todos lados. Y todas estas escrituras que les acabo de dar, por supuesto, han sido confirmadas por otras acerca del bautismo en el nombre de Jesús, que no es el bautismo en las aguas solo en el nombre de Jesús, sino que al contrario, se trata de la conversión al Señor que se hace por medio del bautismo en la sangre de Cristo, que es un bautismo metafórico, como se explicó anteriormente, para que toda persona venga a formar parte ahora como miembro del cuerpo de Cristo,
para hacerse iglesia. Y estas escrituras que acabo de citar también están confirmadas en la escritura de Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 13, donde dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, no en aguas, sino en la sangre de Cristo, porque se está hablando acerca de formar parte del cuerpo de Cristo, como lo dice el resto de la escritura, cuando afirma que fuimos todos bautizados en un cuerpo, y este cuerpo es la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo formamos parte del cuerpo de Cristo? Creyendo en Jesús, no bautizándose en las aguas en el nombre de Jesús. Cuando creemos en el nombre de Jesús, creemos en Jesús, somos bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por ser ahora miembros del cuerpo de Cristo, es que se nos da a beber de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. El verso 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, por haber sido bautizados en Cristo, no en las aguas, sino en su sangre, y miembros cada uno en particular. Y queda confirmado con la escritura de Gálatas 3:27 que dice, porque todos los que habéis sido bautizados no en agua, sino en la sangre de Cristo, según Hechos 4:12 y Romanos 10, verso 9 y 10, de Cristo estáis revestidos. Y de esta manera, esta es la exégesis que el Espíritu Santo hace de manera muy clara y contundente acerca del bautismo en el nombre de Jesús, que nada tiene que ver con el bautismo en las aguas, y menos que deba realizarse solo en el nombre de Jesús, y mucho menos que el mismo sea necesario para poder ser salvos, porque el mismo, o sea, el bautismo en el nombre de Jesús, tiene que ver solo y únicamente con la conversión de una persona al cristianismo, de la manera como el Espíritu Santo lo ha demostrado por medio de estas escrituras que hemos visto. Cuando haces una mala exégesis de la palabra de Dios, te conviertes en un creador de Frankenstein, de la misma manera que toda secta y religión en el mundo. El perdón de nuestros pecados solo es posible por medio de la fe en el nombre de Jesús, mediante su sangre redentora, de tal manera que el bautismo en las aguas, solo en el nombre de Jesús, ni es bíblico, ni limpia de pecados, ni perdona nada. Así es que el bautismo que corresponde a esto, según Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 19:5 y Gálatas 3:27, en ningún sentido se están refiriendo al bautismo en las aguas. Nada tiene que ver con esto. Ninguna de estas escrituras tiene que ver con el bautismo en las aguas, solo en el nombre de Jesús. Pues tienen que ver específicamente con bautismo en el cuerpo de Cristo. De manera metafórica, para hablar acerca del bautismo en la sangre de Jesús, que habla claramente de una conversión hacia el Evangelio, para ser ahora miembros del cuerpo de Cristo. El bautismo en el nombre de Jesús, nada tiene que ver con bautismo en las aguas. Absolutamente nada. Sino bautismo metafórico en la sangre de Cristo. Bautismo metafórico para formar parte ahora como miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y de esta manera terminamos esta parte para pasar a la siguiente doctrina.